Continuar entonces con la terminación del tema que iniciamos. El proceso ejecutivo que estamos desarrollando para la efectividad de la garantía real, que tiene por objeto la satisfacción de una obligación en dinero exclusivamente con el producto obtenido del remate, indica o implica que finalmente el bien que soporta el gravamen hipotecario o prendario tiene que ser cautelado, es decir, tiene que ser embargado y secuestrado, porque es la única manera de llevarlo a remate y con el producto del remate satisfacer una obligación en dinero. Para comprender un poco más este tema, debemos entender que existen los bienes que son inmuebles y bienes muebles. Y entre los bienes muebles existen bienes sujetos a registro y bienes muebles no sujetos a registro. De tal manera que si estamos adelantando un proceso ejecutivo para la efectividad de una garantía real hipotecaria, pues habrá que embargar y secuestrar el bien inmueble sobre el cual se constituyó una garantía o un gravamen real hipotecario. Y la oportunidad para hacerlo es precisamente como lo escucharon cuando el juez en el mandamiento de pago ordena el embargo y el secuestro. Ni siquiera hay que constituir ninguna caución en este tipo de procesos, ni en los otros procesos ejecutivos. Una vez elaborado el oficio, se procederá al perfeccionamiento de la inscripción de la medida cautelar del embargo. Pero también hay bienes muebles que son objeto o son bienes sujetos a registro. Los vehículos automotores, las aeronaves y las naves. De tal manera que habrá que perfeccionar el embargo ante las autoridades correspondientes, el registro portuario, el de la aeronáutica o el de las oficinas de tránsito, respectivamente. Entonces, ¿por qué hago esta explicación? Por lo siguiente. Porque si lo que se está persiguiendo en el proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real es una hipoteca, es decir, nos estamos refiriendo a un bien inmueble, habrá que embargarlo. Y el legislador ha señalado que para poderse proferir providencia, sea un auto interlocutorio porque el ejecutado guardó silencio, o ya sea una sentencia porque el ejecutado propuso excepciones de mérito que ordena seguir adelante con la ejecución, es decir, con el remate, el avalúo, la liquidación del crédito y la condena en costas, constituye requisito sine qua non para que se pueda proferir esa providencia que el bien inmueble se encuentre embargado. Es decir, que para poder proferir esa providencia, sea un auto interlocutorio o una sentencia que ordene seguir adelante con la ejecución, no se requiere que el bien inmueble se encuentre secuestrado. Pero por otro lado, si estamos hablando del proceso ejecutivo para la efectividad de una garantía real prendaria, estamos hablando de bienes muebles que pueden estar sujetos a registro, y en ese evento, además de haberse perfeccionado el embargo, debe haberse consumado el secuestro. De tal manera que en ese evento, si no está embargado ni secuestrado el bien, o puede estar embargado pero no secuestrado, pues no se puede proferir la providencia que ordena seguir adelante con la ejecución. Porque en ese evento, esos bienes muebles, estoy hablando de que son o están sometidos al sistema de registro, y para poder secuestrar, primero tiene que estar perfeccionado el embargo. Pero también se puede constituir o se puede estar adelantando un proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real sobre bienes muebles no sujetos a registro. Y en ese evento, el secuestro es el que perfecciona el embargo. De tal manera que cuando estamos hablando de bienes muebles, bien sean sujetos a registro o no sujetos a registro, tendrá que
estar embargados y secuestrados para que el juez pueda proferir la providencia ordenando seguir adelante con la ejecución. Adicionalmente, es necesario recordar, y digo recordar porque creo que esto fue un tema de su nivel 3, que es posible que en la diligencia de secuestro haya oposición, un tercer poseedor. Y si el tercer poseedor triunfa, pues no se practica el secuestro. O si se practica el secuestro y se insiste, porque se insistió, y el tercer poseedor triunfa en el trámite de oposición, se podrá levantar el secuestro. En aquellos eventos en los cuales, en virtud o en razón del triunfo de un tercer poseedor en la diligencia de secuestro, como resultado de ella no se practica el secuestro, o como resultado del trámite de oposición, si se practicó el secuestro, se levanta el secuestro, el ejecutante podrá insistir en perseguir los derechos que el ejecutado tiene sobre esos bienes cuyo secuestro no se practicó o cuyo secuestro se levantó, siempre y cuando estemos hablando de bienes sujetos a registro. En ese caso, si triunfa la oposición y no se practica el secuestro, o si se practica el secuestro pero triunfa el tercero poseedor en el trámite de oposición y levantan el secuestro, por petición del acreedor o demandante o ejecutante que insiste en perseguir los derechos que aún tiene el ejecutado o demandado sobre esos bienes cuyo secuestro no se practicó o cuyo secuestro se levantó, ordenarán el avalúo de esos derechos y el proceso ejecutivo continuará su trámite. Y es en aquellos eventos que son contados en los cuales en un proceso ejecutivo se pueden rematar bienes sin estar secuestrados. Para que tengan en cuenta allí lo que señala el artículo 595 del Código General del Proceso sobre el particular. Pero el otro tema también importante a desarrollar acá y en materia de cautelas y sobre todo en materia del embargo, puede presentarse concurrencia de embargos en estos procesos ejecutivos para la efectividad de la garantía real. Y si se presentan concurrencia de embargos, quiere decir que se decretan varios embargos, se decretan embargos sobre el mismo bien en varios procesos de ejecución. Lo que quiere decir que cuando hay concurrencia de embargos, finalmente uno de ellos tendrá que prevalecer sobre los demás. Para lo cual debemos tener en cuenta una serie de reglas que voy a empezar a desarrollar. La primera de ellas es cuando se decreta el embargo sobre bienes sujetos a registro con base en un título, en un gravamen hipotecario o prendario, la medida cautelar se inscribirá a pesar o no obstante que se encuentre vigente otro embargo decretado en proceso ejecutivo para el cumplimiento de una obligación sin garantía real. En ese evento, el registrador inscribirá el nuevo embargo y cancelará el otro y le informará al juez que había decretado primero ese embargo, que ha sido cancelado, quien en el evento de haber practicado el secuestro deberá remitir el acta de la diligencia de secuestro al juez que adelanta el proceso ejecutivo para la efectividad de una garantía real y le informará este juez a su vez al secuestre para que tenga conocimiento y tenga información de la situación y se ponga a disposición del proceso ejecutivo
para la efectividad de la garantía real donde prevaleció el embargo. Dicho de otra manera, que prevalece el embargo decretado u ordenado en procesos ejecutivos para la efectividad de una garantía real sobre el embargo decretado en procesos ejecutivos para el cumplimiento de una obligación sin garantía real. Otra regla. Es posible que haya concurrencia de embargos sobre bienes no sujetos a registro. Sobre bienes no sujetos a registro. De tal manera que si en un proceso ejecutivo se decreta el embargo sobre un bien no sujeto a registro con base en una garantía prendaria, una prenda, y antes de practicar el secuestro tiene conocimiento de que ya se ha secuestrado en otro proceso ejecutivo para el cumplimiento de una obligación sin garantía real, le librará oficio a este juez para que cancele la medida cautelar de embargo y secuestro y ponga a disposición de ese juzgado el acta de la diligencia de secuestro para que produzca efectos y consecuencias jurídicas en el proceso ejecutivo en el cual se está persiguiendo una obligación con un gravamen real prendario. Otra regla. Se puede decretar el embargo de bienes no sujetos a registro para el cumplimiento de una obligación con gravamen real prendario y practicará el secuestro de ese bien que constituye o que se constituyó sobre él una garantía real prendaria, en cuyo caso, cuando practique el secuestro, si ese bien ya hubiese sido secuestrado en otro proceso ejecutivo para el cumplimiento de una obligación sin garantía real, le librará oficio o comunicación a ese juez para que cancele la medida cautelar del embargo y secuestro y le informe al secuestre de dicha situación. Es decir, en esta última regla quiere decir que el juez que decretó el embargo para el cumplimiento de una obligación con gravamen real prendario practicará el secuestro y al enterarse de que al practicar el secuestro sobre ese bien ya se hubiere practicado otro secuestro en otro proceso ejecutivo para el cumplimiento de una obligación sin garantía real, le oficiará para que cancele el embargo y el secuestro. Una gran conclusión podríamos adoptar en estas tres primeras reglas, que quiere decir y significar que las acciones reales prevalecen sobre las acciones personales. Es decir, cuando en un proceso ejecutivo se adelante para el cumplimiento o satisfacción de una obligación en dinero, sobre la cual, o mejor, que para garantizar su cumplimiento se haya constituido un gravamen real, hipotecario o prendario sobre bienes sujetos a registro y sobre bienes no sujetos a registro, prevalecerán esas medidas cautelares sobre las decretadas en procesos ejecutivos que se adelanten para el cumplimiento de obligaciones sin garantía real, es decir, con garantía personal. Lo que quiere decir
Repito que en estos eventos las acciones reales prevalecen sobre las acciones personales. Y cuando se constituye un gravamen real sobre bienes sujetos a registro o no sujetos a registro, hipoteca o prenda, se está ejerciendo un derecho real accesorio. Bien. Otra regla. Si como consecuencia de haber prevalecido la medida cautelar de embargo decretadas en un proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real hipotecaria o prendaria y adelantado el proceso ejecutivo y realizado el remate, sobrare dinero, es decir, quedare un remanente, este remanente se considerará embargado a favor de los procesos en los cuales se canceló el embargo y se canceló el secuestro porque no tenían, o mejor, adelantaban ejecuciones para el cumplimiento de obligaciones sin garantía real. De tal manera que lo único a lo que ellos pueden apelar es que sobre dinero en el proceso ejecutivo donde prevaleció la medida cautelar del embargo porque perseguían un gravamen, o mejor, perseguían una obligación sobre la cual se había constituido un gravamen hipotecario o prendario. Otra regla. Si en varios procesos ejecutivos decretan el embargo de un mismo bien y lo hacen con base en una garantía real hipotecaria, prevalecerá el embargo que corresponda al gravamen que primero se registró. Repito, si en varios procesos ejecutivos que se adelantan para la efectividad de la garantía real decretan el embargo sobre un mismo bien con base en títulos o gravámenes reales hipotecarios, prevalecerá el embargo que corresponda al gravamen que primero se registró. Es decir, entonces uno pues se preguntaría, ¿qué tipo, a qué se estará refiriendo ya el legislador? Pues a los gravámenes hipotecarios de primer grado, de segundo grado o de tercer grado. Lo que quiere decir que si se adelantaron varios procesos ejecutivos en los cuales se están persiguiendo esas garantías reales de primero, segundo, tercero, cuarto grado en distintos procesos ejecutivos, lo lógico es que en esos procesos ejecutivos decreten el embargo de ese bien. Y entonces fíjense ustedes que hay varios embargos. Ha previsto el legislador en ese momento que prevalecerá el embargo que corresponda al gravamen que primero se registró. Lo que quiere decir que prevalecerá el embargo del gravamen hipotecario de primer grado sobre los demás grados. Otra regla a tenerse en cuenta allí es lo siguiente. El proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real hipotecaria o prendaria tiene por objeto es la satisfacción de la obligación exclusivamente con el producto que se obtenga del remate del bien garantía de la obligación. Y entonces la norma ha dicho que es cuando se persiguen obligaciones en dinero para que con el producto del remate del bien que está grabado con hipoteca o prenda se cumpla con la obligación de dinero. Pero como ustedes también lo saben, existen obligaciones de dar especie inmueble o de género distinto a dinero. Pero también existen obligaciones de hacer
Existen obligaciones de hacer de suscripción de documento y existen obligaciones de no hacer. Esas obligaciones que yo estoy acabando de mencionar, que son distintas a dinero, igualmente pueden ser garantizadas a través de un gravamen hipotecario o prendario. Solamente que en esos eventos, cuando la obligación sea de dar, sea de hacer o de no hacer, y que se haya garantizado su cumplimiento con una hipoteca o con una prenda, el ejecutante deberá optar por perjuicios compensatorios y perjuicios moratorios, es decir, deberá optar por dinero, porque precisamente este proceso ejecutivo es para la efectividad de la garantía real, para que exclusivamente con su producto, con el producto del remate, se cumpla con el valor total de la obligación. Y cuando hablo del valor total de la obligación, me estoy refiriendo a la liquidación del crédito aprobada en el proceso, y a ello tendrían que sumarle a la liquidación de las costas aprobadas también en el proceso ejecutivo en el cual va a operar ese gravamen hipotecario, para que con su producto se cumpla y se satisfaga totalmente los valores correspondientes a la liquidación del crédito y a la liquidación de las costas aprobadas en el proceso.